Hola, sean bienvenidos. Somos estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional de la Facultad de Ingeniería Mecánica. De la Cátedra de Análisis de Circuitos Eléctricos y Electrónicas, vamos a realizar la práctica número 4 de laboratorio. Los autores somos Pumasunta Denise y Andrango Jonathan. Práctica 4 del Laboratorio de Análisis de Circuitos. Ahora vamos a conectar el circuito número 2 para la práctica 4. Como nos fijamos en el esquema, vamos a necesitar de un capacitor, de un potenciómetro y de una fuente. El capacitor es de 1 microfaradio. El potenciómetro es de 10 kiloohmios y la fuente que será conectada en el laboratorio es de 12 voltios y de 100 Hz sinusoidal. También necesitamos de cables UTP para realizar las conexiones. Nos fijamos en el esquema que necesitamos una línea de energización, una positiva y una negativa para conectar la fuente. Entonces el cable blanco vamos a conectarle en la línea del protoboard positiva y el cable azul en la línea de energización negativa. De esta manera. Ahora, continuando con el esquema, observamos que necesitamos conectar un capacitor en la línea positiva de la línea de energización. El positivo del capacitor es la extensión más larga y el negativo es la más corta. Conectamos el positivo a la línea de energización positiva. Continuamos con el esquema, vemos que la conexión, la extensión más corta, que es el negativo del capacitor, se conecta con un extremo del potenciómetro. Vamos a colocar el potenciómetro en el protoboard de la siguiente manera. Conectamos la extensión la pata negativa hacia un extremo del potenciómetro, el negativo hacia el extremo del potenciómetro y del pin del centro del potenciómetro, como observamos en el esquema, va hacia tierra. GND en electrónica significa tierra. La línea azul de energización es tierra. Nuestra configuración del esquema queda de la siguiente manera. Ahora necesitamos, para realizar la práctica, conectar canal 1 y canal 2 en el osciloscopio, para los cuales vamos a realizar una conexión, en este caso un cable tomate UTP, va a estar junto a la conexión positiva de la fuente. Conectamos junto a la línea de energización positiva y, como bien sabemos, necesitamos un negativo a tierra. Estos dos van a ser conectados para el canal 1 del osciloscopio. Ahora vamos a continuar con el esquema y vemos que necesitamos un canal 2, el cual está conectado a la pata negativa del capacitor. Vamos a conectar el cable amarillo en la pata del extremo negativo del capacitor. Este cable amarillo va a simular ser el positivo para el canal número 2 del osciloscopio. A su vez, el cable negro vamos a conectar a la línea de tierra, que son la línea de energización azul, para el negativo del canal número 2 del osciloscopio. Y así queda la configuración. Continuando con las conexiones, ahora vamos a realizar la conexión del circuito 1 de la práctica 4. Como observamos en el potenciómetro, ya se encuentra conectado el circuito 2, ya que es un poco más fácil de realizar sus conexiones y también de tomar sus datos. Ahora vamos a continuar con la conexión del circuito 1. Necesitamos un switch, un potenciómetro y un capacitor, y también una fuente de 12 voltios. El capacitor es de 1000 microfaradios
el potenciómetro es de 10 kiloohmios y el switch es de 3 pines. Como observamos en el esquema, necesitamos un positivo y un negativo para la energización de la fuente de 12 voltios. Entonces vamos a realizar las conexiones con los cables UTP. El azul en la línea azul de energización, que serían los negativos, y el blanco en la línea roja de energización, que serían los positivos. Siguiendo con el esquema, necesitamos un switch, el cual lo vamos a colocar de la siguiente manera, y a su vez necesitamos que de la línea de energización positiva se conecte a un extremo del switch, como lo vemos. A continuación, como nos fijamos en el esquema, necesitamos conectar el potenciómetro de la siguiente manera, el cual estará conectado del pin del medio del switch hacia el extremo del potenciómetro, de la siguiente manera, y del pin del medio. Ahora vamos a continuar con la conexión. Vemos que necesitamos conectar el capacitor. Recordamos que la extensión más larga es el positivo y la más corta es el negativo. Ahora, del pin del medio del potenciómetro se va a dirigir hacia el positivo del capacitor. Continuando, vemos que del extremo negativo del capacitor se dirige a tierra y vamos a realizar esa conexión. Del negativo hacia la línea de energización azul, que son los negativos. Por último, el switch, el último extremo que no está conectado aún, se dirige a tierra. Esta es la configuración del circuito. Ahora, para realizar la toma de datos, necesitamos colocar el canal 1 del osciloscopio, el cual se encuentra ubicado en el pin del medio del potenciómetro, para lo cual vamos a ubicar este cable UTP en el pin del medio del potenciómetro. Y el cable negro en la línea de energización negativa. Estos dos cables van a estar conectados al canal 1 del potenciómetro. El cable morado va a ser el positivo y el negro el negativo. Así queda la configuración del circuito 1, y a continuación vamos a dirigirnos al laboratorio. Continuamos y ahora vamos a realizar la toma de datos, para lo cual al osciloscopio lo vamos a conectar a un enchufe de 3 a 2 pines. Esto es para quitar el tierra del osciloscopio. Con la ayuda del generador de DC vamos a dar un voltaje aproximado de 12 voltios, el mismo que será conectado a nuestro circuito 1. Conectamos el negativo y el positivo. Ahora al osciloscopio vamos a conectar un cable coaxial en el canal 1, el mismo que también lo conectaremos al circuito 1, el positivo y el negativo. Cabe mencionar que el cable negro negativo ha sido cambiado por un cable azul. Damos en el osciloscopio en el canal 1 y vemos que el acoplamiento esté en corriente continua CC y nuestra sonda de voltaje se encuentra en un tipo de atenuación de 1X. La vamos a ubicar en 1X, invertir no, y ahora vamos a dar un autoset y también
un auto range. Esto es para que se ubiquen las escalas del osciloscopio. Vamos a dar el switch en on y vemos que se crea nuestra curva de carga y vemos que el osciloscopio se encuentra en 5 voltios. Y si deseamos ubicamos la escala de mejor manera. Ahora damos en stop y ponemos en cursores y los ubicamos el cursor 1 y el cursor 2 al final y al inicio de la curva de carga. Quitamos el stop, ponemos el switch en off y vemos que se hace la curva de descarga del capacitor. Ponemos en stop, ponemos en cursores y los ubicamos al cursor 1 y al cursor 2 al inicio y al final de la curva de descarga. Estos datos nos servirán posteriormente para realizar cálculos de nuestra práctica número 4. Continuamos con el circuito número 2. Encendemos el generador de funciones, verificamos que la frecuencia se encuentra en 100 Hz y un tipo de onda sinusoidal, el cual verificaremos en el osciloscopio. Ahora conectamos el cable coaxial al generador de funciones y verificamos que el voltaje pico a pico sea de 12 voltios. En la práctica, ustedes deben conectar un voltaje pico a pico de 16 voltios. En este caso lo estamos haciendo de 12 ya que es una prueba. Conectamos el voltaje y energizamos el circuito, el positivo y el negativo. El cable coaxial del canal 1 del osciloscopio también, el positivo conectamos al cable UTP naranja y el negativo al negro. Ahora el cable coaxial del canal 2 del osciloscopio conectamos el positivo al amarillo y el negativo al cable UTP negro. Damos un auto set. Ahora un auto range. Y vamos a ver las ondas del canal 1 y del canal 2. Ahora ubicamos en una misma posición las ondas para verificar el desfase y cómo varían estas. Cabe mencionar que el potenciómetro anteriormente ya fue calibrado para 1 kiloohmio, 2 kiloohmios y 3 kiloohmios, ya que esto pide en la práctica. Tomamos valores y eso es todo. Muchas gracias.